Palabra del Señor, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Podemos abrir la Biblia en Génesis 6:8. Amén. Dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te pedimos que tengas piedad y misericordia de cada persona de las que están aquí, Dios mío. Que pueda, Padre Santo, tú hablar, Dios mío, a cada corazón. Aleluya. Señor Aleluya, Jesucristo, que sea tu aleluya. palabra, Señor. Habla mi vida y a la vida. Perdona, Señor, toda Jesús. ofensa que tu Gracias, pueblo Señor. haya hecho, Señor Jesucristo. No soy digno de estar Amén, aquí, amén, Señor. amén, amén. Gloria Gloria a sea Dios. tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Te Aleluya. bendecimos, oh Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Amén, amén. Gloria al Señor. Voy a tratar de hablarles de este tema sin que se malinterprete, porque puede ser un tema muy confuso, quizás. Sin un presente no hay un futuro. ¿Cuántas veces, esto es para los varones, más que nada, cuántas veces nos hemos dicho que los niños, los jóvenes, es el futuro de la iglesia? Amén. Todo el tiempo se ha dicho, pero también la Biblia nos enseña una cosa, que realmente quizás hemos puesto nuestra mirada, y claro que tenemos que ponerla en los niños y en los jóvenes, siempre. Enseñarles la buena doctrina, la palabra de Dios, enseñarles lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos de Dios. Pero también se nos olvida una cosa. Dice Génesis 8, no lo sabemos, dice, pero Noé halló gracia. ¿Quién halló gracia? ¿Noé o sus hijos? Noé. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Sí, amén. Siempre que hay un varón de Dios en la Biblia, siempre se habla de un varón, ¿no? Y si después se habla de los hijos. Amén. ¿Por qué es eso? Porque cada padre de hogar, cada cabeza, es el que tiene la autoridad. En ustedes está la autoridad, en ustedes está el poder para poder interceder por sus hijos, por su familia. Claro que sus esposos tienen autoridad, pero ustedes son la cabeza del hogar. Amén. Dice Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Generaciones, empieza a hablar siempre de Noé. Noé, como lo dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Primero hacen énfasis en Noé. ¿En quién? En la cabeza del hogar. Y luego después dice, con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Pero ¿por qué siempre se enfoca en la cabeza? Quizás los hijos no son importantes en la Biblia. Claro que sí son importantes los hijos, pero se enfoca en las cabezas de los hogares, porque ellos tienen la autoridad. Amén. Y cada que alguien habla de alguien, oye, por ejemplo, oye, ¿conoces a Pedro? ¿Cuál Pedro? Pedro Alvarado. ¿Pero cuál Pedro? Alvarado, sí hay muchos Pedros que se llaman Pedros y son Alvarados. Pero ya cuando dicen, oh, el hijo de Braulio, oh, sí, sí. Y luego le dicen, oh, sí, el hijo de Braulio, el hermano, el que hace esto, el que es el plomero, el que hace esto, siempre se van con la reputación que tiene el padre. Y hasta luego a los hijos. Siempre pasa eso. Las tentaciones sabemos que todo el mundo las tiene. Los padres, los hijos. Es una cosa que ya está en el mundo. Dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y dice el 2, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Amén.
Dios pone en cada varón de familia, les pone hijos e hijas, les pone por un propósito, para que los enseñen, para que nos digan lo que está bien y lo que está mal, para que aprendamos de nuestros papás. Y nos pone, y siempre, aunque los padres quieren enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, ellos van a tomar su propia decisión. Usted les puede hablar de la Biblia todos los días, y hasta los jóvenes de aquí de la iglesia se la saben de memoria, muchos de esos. Entonces, por doctrina, ellos no ha quedado. Y dice, vamos a recordar una cosa, que Dios es santo. Amén. Amén. Aleluya. Vamos, que Él no puede estar donde está el pecado. Amén. Y la historia de Noé es una historia simple, pero si nos ponemos a verla, yo la he estudiado, la he estado leyendo, y me he encontrado que la historia de Noé, el arca, la forma en que fue el arca creada, la forma en que lo que pasó con Noé, la podemos aplicar a lo que hizo el Señor Jesucristo en la vida. Inclusive como la arca fue creada, vamos a verlo más adelantito, tiene mucho, se parece a lo que es el cielo, la tierra, aún el templo. Las cosas de Dios son simples. Son simples y siempre van a tener el mismo patrón. No van a ser muy diferentes porque Dios es un Dios de orden. Aleluya. Entonces, cualquier cosa como el arca del pacto, el templo, la arca de Noé, si uno se pone a verlas y a leerlas, tienen muchos números que se parecen y luego muchas características que son iguales. Dice Génesis 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Aleluya. Amén. ¿Por qué la historia de Noé nos dice que él no iba a contender con el hombre? Y eso lo voy a aplicar a estos tiempos. ¿Qué pasa cuando un hermano o una hermana empiezan a ser bendecidos por Dios? No solo en lo espiritual, pero también en lo material. ¿Qué pasa? Se nos olvida quizás orar, se nos olvida leer la Biblia, nos descuidamos. Y Dios nos va a reclamar todo eso. Dios no va a contender con que tú permitas que tus hijos hagan lo malo y tú no les digas nada. Dios no va a contender en que tú dejes pasar cosas en tu casa y quieras tapar el sol con un dedo. Dios no puede estar donde está el pecado. Dios te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué hiciste? Tú viste que tus hijos hicieron eso y tú no les llamaste la atención. ¿Acaso va a decir Dios, acaso yo me alegro por el pecado? Tu responsabilidad es tuya, no de tus hijos, ni de tu esposa, sino tuya. Te va a decir, ¿dónde estabas? ¿Tú viste que tu hijo estaba escuchando música mundana? ¿Por qué no se la quitaste? No, pero que Dios, no, tu responsabilidad es tuya, a ti te di los hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras que ellos estén en tu casa, tienen que someterse a lo que dice la Biblia. Porque si no, Dios te lo va a contar a ti. No a ellos, a ti. Así como un día quizás dice la Biblia que vamos a dar cuenta por todos, te va a reclamar lo que tu hijo y tu hija hicieron. Y tú no les dijiste, no, Amén. no está bien delante de los ojos de Dios. Amén. No se lo va a contar a ellos, sí, van a decir, ¿sabes qué? Esto no estaba bien, pero el de ese va a ser para ti, porque son tu responsabilidad. Aleluya. Sin un hombre de compromiso, sin un hombre que se pare firme con Dios, sin un hombre que realmente no clame a Dios, lo que va a pasar es que sus hijos no van a alcanzar la misericordia. Los hijos de Noé alcanzaron misericordia, ¿sabes por qué? Porque él halló gracia en los ojos de Dios, no los hijos. Fue Amén. Noé, Sí, el amén. varón, la cabeza. Si tú, varón, Gloria a quieres Dios. que Dios halle gracia para ti, para tu familia, tienes que empezar
a clamar por tus hijos. Tienes que Amén. empezar a humillarte delante de Dios. Sí, Señor. Porque si tú no lo haces, tus hijos no lo van a hacer. Si tus hijos no te miran a ti de rodillas, si tus hijos no te miran clamando, leyendo la Biblia, ellos no lo van a hacer. Amén. Tú tienes que ser ejemplo para tus hijos. ¿Cómo puedes reclamarles? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no lees la Biblia? Si tú no lo haces, Aleluya. Dios te va a decir, qué hipócrita eres. ¿Cómo quieres? ¿Cómo exiges si tú no lo haces? Aleluya. El ejemplo se empieza por la cabeza. No por tus hijos, no por tu esposa. Creo que ya demasiado las mujeres han hecho. Estar clamando por los hijos. Estar clamando, intercediendo por ti y por tus hijos. La responsabilidad de clamar por tus hijos es tuya. No de tu esposa, no de tus hijos. El diablo dice, no, pero sigue pensando, tu responsabilidad es solamente trabajar. Tu responsabilidad solamente es llevar comida, un techo, un hogar. No, eso no es lo que la Biblia dice. Tu responsabilidad es ser todo. Llevarle comida, un hogar, en lo espiritual también. Pero si tú no te miran a ti haciendo las cosas que dice Dios, ellos no lo van a hacer. ¿Y qué pasa? No, pero ¿por qué me quieres decir que yo lea la Biblia, que yo estudie la Biblia, que ore si tú no lo haces? Amén. Aleluya. El ejemplo se empieza por la cabeza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Génesis. La Biblia nos habla de gigantes. ¿Y qué es un gigante? Para los cristianos son enemigos. No solamente estos son enemigos, son pruebas fuertes. David como Goliat. Y realmente la Biblia dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Y les entregaron hijas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Si vemos, ellos fueron de renombre, fueron gente conocida, gente con autoridad. Si tú haces un pacto con Dios, tus hijos van a alcanzar misericordia. Y Amén. aunque ellos si llegan a apartar de Dios y se casan o se casan con gente que no sea cristianos, ellos van a alcanzar misericordia. Pero se lo van a alcanzar por ustedes cabezas, por ustedes varones. No lo van a alcanzar porque realmente, vamos a ser honestos, los jóvenes, los niños, no les preocupa eso. Ajá. Ellos están en su mente que quieren o ser famosos o quieren alcanzar a hacer algo o sus estudios. La responsabilidad es tuya, no de tu esposa, es tuya. Aleluya. Y en el 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y en veces yo pienso que Dios se arrepiente de bendecirnos, porque Dios nos empieza a bendecir espiritualmente, luego nos empieza a bendecir materialmente, mejores trabajos, casas, carros nuevos. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Y en veces cuando Dios le duele en su corazón y dice, ¿qué? Te bendecí, te di todo lo que quisiste. Entonces él se arrepiente, dice que se arrepiente. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezas a perder trabajo, empiezas a perder las cosas materiales que Dios te dio, y empiezas a culpar a Dios. No, pero ¿por qué Dios? Dios estaba siguiendo. ¿Cuándo fue realmente la última vez que clamaste a Dios? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste a Dios? Que lloraste como un niño. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, no soy digno de ti? ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentiste el deseo de alabar a Dios? ¿Cuándo fue?
¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ven familia, ven esposa, ven hijos? Vamos a clamar a Dios como una familia. Si ustedes no se paran firmes, sus hijos no lo van a hacer. Todo se vive por ejemplo. ¿Tú quieres que yo sea un buen cristiano? Tengo que ver lo que tú eres. ¿Cómo me vas a predicar una cosa que tú no eres? ¿Cómo me vas a decir que yo sea una cosa que tú no lo eres? Amén. Tú en la iglesia puedes ser el hermano mejor que tú quieras. Puedes ser el hermano que predica mejor. Puedes ser el hermano que canta mejor. Puedes ser el hermano que haga lo que tú quieras mejor. Y no es tan mal servirle a Dios y darle lo mejor a Dios. Ajá. Pero Dios te va a reclamar a ti por tu hogar, por tus hijos. Te lo va a reclamar y te va a decir, sí, me serviste en la iglesia. Sí, hiciste esto por los hermanos. Pero ¿dónde estabas cuando tu hijo necesitó una oración? Amén. Cuando tu hijo necesitó un ayuno, ¿cuándo estabas? ¿Dónde estabas? Mira, ahí estaba tu esposa. Ahí estaban los hermanos de la iglesia. Ahí estaban las hermanas. Pero ¿dónde estabas tú? Y ahora, ¿cómo vienes a decir por qué por qué tus hijos están así? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por ellos? Y dice, ¿cómo acabó Dios con el pecado en los tiempos de Noé? Ya lo sabemos, fue con agua. Y Amén. dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra, de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en veces Dios se arrepiente de bendecirnos, porque tomamos en poco las bendiciones de Dios. Y Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Si Dios no te ve justo, si Dios no te ve con ese ánimo de seguir a Dios, de seguirlo a Él, si no te ve realmente en sus cosas, ¿cómo va a ver a tus hijos? Porque ese no es el ejemplo que le dan. Y eso realmente yo no traía estas cosas. Gloria a Dios. Y en ese versículo, ¿a quién estaba hablando? ¿A los hijos o a Noé? A Noé, a la Noé. cabeza del hogar. Si yo en este momento, conocemos este versículo, si les digo, donde dice Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Quién? Primero, tú varón y tu casa. Pero sin que no va a haber un arrepentimiento en tu hogar, no va a haber una bendición hasta que no lo haya en ti. En ti Amén. primero. Aleluya. Y también, como les digo, hay el arca, el templo, el cielo, la tierra. Todo se parece porque Dios es perfecto y hace las cosas. Está muy confusa la Biblia. Si uno se pone a ver y a ver realmente las cosas como fueran creadas y cómo fueran hechos, te vas a dar cuenta que no es tan difícil comprender las cosas de Dios. No, pero yo no puedo, yo llego muy cansado de mi trabajo y leer la Biblia me da sueño. Oh, no, pero es que no lo entiendo. No se ocupa un diccionario, no se ocupa que alguien te lo explique. Se ocupa que tú tengas un corazón abierto para que Dios te pueda dar palabra. Cuando el otro servicio, cuando el pastor estaba hablando, le dije al hermanito, ya me ganó. Ya no voy a poder hablar de lo que yo quería hablar. Amén. Pero realmente la palabra tiene tantos significados para cada uno. Amén. Dios te da del mismo versículo, te da muchísimo material. ¿Quieres hablar acerca de Dios? La Biblia ahí está. ¿Quieres aprender de lo que es bueno, lo que es malo? ¿De cómo instruir a tus hijos? ¿De cómo fue creado el cielo?
En la Biblia aquí está todo. Dice, ¿cómo fue creada el arca? Dice, Génesis 6:16. Una ventana harás. Dice que arriba una ventana harás en el arca. Y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces me agarré pensando, ¿por qué tenía planta baja, segundo y tercero? Y una ventana. Entonces me puse a ver y dice, la Biblia habla de acerca de un tercer cielo. Sí, Dice amén. que donde está sentado Dios. Segunda de Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuerza del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces me quiere decir, la arca tenía un piso bajo, pero también tenía unos segundos, y arriba estaba el tercero, donde estaba la ventana. ¿Dónde está Dios? En el tercer piso, donde fue llevado. Aleluya. Dice que hay un trono. Entonces, dice, y un joven llamado Eunuch, y dice en el Éxodo 29, dice, y un joven llamado Eunuco, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo desertaba largamente, vencido de sueño, cayó del tercer piso bajo y fue levantado muerto. Estaba en el tercer piso. Entonces dije, ¿pero qué me quiere decir? Estaba en el tercer piso. Y estaba hablando de la Biblia. Y cayó, porque este joven le dio sueño, se cansó. Y es lo que pasa con nosotros. Estamos aquí en la iglesia y lo escuchamos, venimos a escuchar palabra de Dios. Como siempre, quizás lo tenemos por costumbre o por lo que quieran. Pero hay momentos que uno se descuida, puede caer. Y cuánto más los jóvenes y los niños. Si no hay un varón de propósito, no hay un varón que se pare. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a estar ahí para ayudarlos? Y esto es lo que pasa. Que en el tercer piso estaba la palabra de Dios. En el tercer cielo está Dios, está la presencia de Dios, o está donde sea. Amén, amén. Pero dice en el tercero, si usted no está en la presencia de Dios, clamando a Dios, si usted no está poniendo a sus hijos en la presencia de Dios, ¿qué va a pasar cuando ellos se descuiden? ¿Qué va a pasar cuando ellos tengan un problema? ¿A quién van a acudir? Lo que hacen siempre acuden a la mamá antes del papá, pero no debe de ser así. Los hijos tienen que acudir al padre, Amén. a la cabeza del hogar. Y dice, y la Biblia claramente nos habla de ventanas. Y hay un versículo que quizás no les guste, o que dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. La Amén. ventana ahí en el arca estaba para traer lo que necesitaba Noé, saber si ya podía salir. ¿Qué va a hacer Dios? El día que usted tenga algo, el día que usted quiera y usted esté clamando a Dios, va a abrir las ventanas de los cielos y le va a traer respuesta a usted. Así como le trajo la paloma, le trajo respuesta a Noé, así se lo va a traer a usted. Por la ventana, pero tiene que haber sacrificio. Tiene que haber realmente un sentir de alabar a Dios. Porque si no hay un sentir de alabar a Dios y de seguir a Dios, no va a traer esa respuesta a usted. No va a venir esa paloma. Y sabemos que cuando se habla de paloma se refiere al Espíritu Santo. Sí, amén. Y dice también
acá, dice, ¿cómo acabó Dios con el pecado? Con el agua, ¿verdad? Génesis 6, 17. He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en quien haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Sí, amén. ¿Y cómo lo hace Dios en estos tiempos? Con agua también. Con agua lo hace. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Gloria sea Señor Jesús. Aleluya. Y quizás pueda decir, no, pero hay muchas cosas que no comprendemos, y puedes decir, no, yo no entiendo mi capacidad, yo nunca tuve estudio, a mí no me enseñaron mis padres a cómo clamar a Dios. Nadie nace sabiendo, solamente se necesitan dos personas, tú y Dios, una relación, un clamor para orar. No se necesita palabras elocuentes, palabras que te digan, ¿qué es eso? No. Dios no te va a exigir más de lo que te dio. Dios no te va a pedir palabras inteligentes si tú no las sabes. Dios lo que quiere es que hables con Él. Que le clames a Él y le digas, Señor, quizás mis padres no me enseñaron a clamar a ti, no me enseñaron una educación, no sé cómo hacerlo. Aleluya. Es lo único que Dios pide, que abres tu boca, Aleluya. que le pidas, que le digas, hey, Sí, así es. Dios, Amén. mira, yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo hablarle a mis hijos, y Dios te va a dar la sabiduría para hacerlo. Amén. Pero si tú, hombre, no te paras, no haces un compromiso con Dios, no vas a alcanzar misericordia, y tus hijos no lo van a hacer, ni tu descendencia, porque todo se empieza con un varón, no se empieza quizás con tu hijo, no, se va a empezar contigo, Aleluya. Aleluya. se va a empezar contigo. Amén. Y si tú no lo haces, ¿qué va a pasar con tu generación, con tus hijos? ¿Dónde van a ir? ¿A quién van a ir? Amén, amén. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Por un varón de pacto, un varón de compromiso. No un varón que haga una cosa y al siguiente día esté haciendo otra cosa. No. Las cosas de Dios son sí, sí o no, o no. Aleluya. Amén. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, mi maestra era cristiana y le preguntamos, si tu hijo matara, si tu hijo hiciera esto, ¿qué harías? ¿Tú crees que se iría al cielo? Le preguntamos para hacerla enojar, pero la respuesta de ella es esta. Si mi hijo hace algo malo, tiene que pagar. Dije, qué injusta es. Dije, sí, porque en mi casa, dijo, siempre le enseñamos lo que es bueno y lo que es malo. Yo estoy confiada en que Dios lo va a ayudar, lo va a salvar, Amén. lo va a arrebatar del pecado. Pero si él hace algo malo, entonces él va a tener que dar cuentas por él. Sí, amén. Dice, yo le enseñé la palabra como iba, mi esposo le enseñó la palabra como es. Nunca tuvo un mal ejemplo en la casa. Le dice, quizás no fuimos los padres perfectos, lo que él esperaba, porque no lo dejábamos hacer cosas lo que los demás padres dejaban a sus hijos, nos decía. Pero siempre tuvo un buen ejemplo. Le enseñamos lo que es bueno y lo que es malo. Y si él se muere haciendo lo malo, dijo, a mí me va a doler. Y le va a doler a mi esposo. Pero ahí fue decisión de él, no mía. Porque yo siempre le dije que era bueno y lo que era malo. Yo y mi esposo siempre intercedemos por él. Oramos por él. Clamamos a Dios. Y creemos en la promesa que si yo soy salvo, mi casa va a ser salva.
Pero la relación para ser salvo es de cada persona. Amén. Ya se dice, si él no quiere aceptar la salvación, entonces eso va sobre su cabeza. Y yo en ese momento pensé, ay, qué tonta esta mujer. Y ahora que me agarro pensando de hace ya de años, esa mujer estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto porque ella les dio un buen ejemplo, su esposo les dio un buen ejemplo. Les dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Quizás no fueron lo que él esperaban. Porque siempre los jóvenes queremos algo que no podemos tener. Así como el mundo quiere a sus hijos, quiere a sus hijas. Porque no son cualquier cosa. Amén. Porque tienen la sangre de Dios, tienen la promesa. Aleluya. Tienen la promesa que se les fue dada a ustedes. Sé salvo tú y toda tu casa. Amén. Y la salvación no es cualquier cosa. Quizás no tienen los mejores trabajos. Quizás no tienen las mejores casas, los mejores carros, pero tienen salvación ustedes. Aleluya. Y tienen la promesa, la protección de Dios. Y en veces nos hace tan poca cosa eso. Yo me ponía a pensar, pero ¿por qué la gente le va mejor? La gente del mundo. Pero me aro pensando, ellos no son salvos. Ellos no tienen la promesa de Dios. Que si yo tengo un problema, puedo doblar mis rodillas y Él va a estar ahí, Aleluya. atento a mí. Y que si decimos que, pero Dios no me escucha. En veces Dios se queda callado Sí, Señor. para ver qué haces. Ajá. Para ver si has crecido. Si has crecido en Él. No es solamente venir y a escuchar palabra de Dios, leer, cantar, predicar o lo que sea, sino es aprender, a poner en prueba lo que hemos aprendido. Amén. Porque de nada sirve estar escuchando palabra de Dios si no lo ponemos por obra. Aleluya. ¿Y ustedes varones cómo lo van a hacer? Con su familia, con su esposa, con sus hijos. Aleluya. Ustedes tienen que dar la cara por su esposa y por sus hijos. Porque ¿saben qué? Ustedes tienen autoridad. La autoridad la tienen ustedes. Aleluya. Yo espero no haber sido duro o lo que sea, pero es lo que tenía para ustedes. Sí, Aleluya. amén. Gloria a Y Dios. si no les gustó, pues Habla, no Señor, sé qué por tu puedo hacer. Aleluya. Así que ahí los dejo. Le entrego la mano a Francisco. Espero que les haya ayudado Aleluya. algo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Eso es lo que necesitamos oír. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor.